Bienvenidos amigos. Aquí estamos de nuevo para mostraros otra receta fácil y rica. Muy rica. Como ya sabéis, la ternera es una de las carnes más socorridas a la hora de hacer estofados o carnes en salsa. Tiene infinidad de posibilidades. Tanto es así que lo que os traigo hoy no es una receta estricta y rígida, sino que lo que os voy a mostrar es una manera de las que tengo para improvisar, ya que este plato nunca lo hago igual y siempre me sale sabroso. Vamos a hacer una ternera en salsa con guisantes. Además, le vamos a añadir cualquier cosa que nos quede por la nevera. Lo convertimos así en un plato de aprovechamiento. Pero antes, quiero recordaros que sigáis apoyándome. No os cuesta nada y solo debéis compartir el video en redes sociales o con amigos y familiares. Además, si queréis estar al día del contenido del canal, suscribiros y, importante, activad la campanita. No sabéis lo agradecido que estoy, ya que, con ello, me dais el empuje para seguir creando contenido. Y si queréis algo en especial, solo debéis ponerlo en comentarios e intentaré ayudaros o crear alguna receta con lo que os apetezca. Gracias a todos. Para llevar a cabo este plato de res o ternera, vamos a necesitar unos 400 gramos de carne de ternera, 3 o 4 dientes de ajo, una cebolla blanca no muy grande, un vasito de coñac o en su defecto, algún vino tinto, 2 cucharadas de caldo de carne concentrado, sal, pimienta, opcionalmente ají o guindilla y agua. También necesitaremos unos 200 gramos de guisantes, que pueden ser congelados, y si tenéis por la nevera algún resto de zanahoria, pimientos, etc., también lo podéis añadir. Yo le añadiré unas alcachofas congeladas. Y vamos a comenzar a preparar nuestra carne. La limpiaremos de ternillas, grasa u otras impurezas. Si la comprasteis en un solo trozo, la cortaréis en daditos de bocado, como veis en el vídeo. Este es un tamaño adecuado para que se nos haga antes y para que en el plato no tengamos que estar usando mucho el cuchillo. Una vez la tengamos limpia, la vamos a espolvorear con harina para que al freírla selle mejor. También es una ayuda para que la salsa coja algo más de consistencia. Pondremos nuestra cazuela al fuego con un buen chorrito de aceite de oliva. Vamos a freír por unos minutos. Que dore un poco la capa exterior de la carne, señal de que se estará sellando. Una vez comience a tomar color, le agregamos los ajos picaditos. Dejamos un momento que adquiera algo de sabor y podemos agregar nuestra cebolla. Ya huele de maravilla. Vamos a dejar cocinar unos minutos para que la cebolla se poche y comience a transparentar. Le podemos aliñar ya con la sal, la pimienta y en mi caso, con la guindilla que la uso triturada. Pero eso es opcional y depende de si queréis que tenga más o menos picor. Le añadiremos ya 3 o 4 cucharadas de tomate natural triturado. Lo vamos a dejar cocinar unos minutos.
Tras ese tiempo, podemos añadir el coñac o vino. Lo dejaremos de nuevo que cocine unos minutos. Principalmente para que evapore el alcohol. Los licores suelen ablandar las carnes. Es por eso que se alinean algunas recetas de carne, además de darles un peculiar sabor según el licor escogido. A continuación le agrego ya las pocas alcachofas congeladas que tenía por la nevera. Dejaremos de nuevo unos minutos, 2 o 3, para que dé tiempo a que se descongelen las alcachofas y comiencen a cocinarse. Ahora ya podemos agregar 1 o 2 cucharadas de concentrado de caldo de carne. Intentaremos que se deshaga, ya que viene muy espeso, para que se reparta mejor. Le podemos verter el agua, la justa para que se cubra la carne. Lo dejaremos destapado a fuego fuerte y, cuando hierva el agua, esperamos como 20 minutos para taparlo y bajar el fuego a medio. Si vemos que se ha evaporado mucho líquido, antes de que se pegue, podemos añadir más agua. Entre estos pasos, podemos probar cómo está de sal y, si es necesario, añadir un poco. Tras dejar cocinando otros 20 minutos, le vamos a agregar ya los guisantes. Como veis, los echo congelados, ya que es la mejor manera de conservar todas las propiedades de las verduras congeladas. No es necesario dejarlas descongelar. Como los guisantes son bastante dulces, volvemos a probar para rectificar de sal. Los dejaremos tapados a fuego medio y que se cocinen por unos 15 minutos. Después dejar un poco más, pero destapado, para que evapore un poco del caldo y espese la salsa. Después, apagad el fuego y dejar reposar 5 minutos. Tiene una pinta deliciosa, ¿verdad? Pues vamos a emplatar que ya tenemos hambre. Os invito a que probéis este plato. Si os gusta la ternera, os sorprenderá. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo.